Dios sí sabe recompensar a los que lo buscan y a los que hacen todo para Él de todo corazón. Ser intencional significa ser consciente de mis acciones y mis decisiones. De una forma consciente, de una forma planificada. Ser intencional también implica ser consciente de mis pensamientos y de mis sentimientos. Donde tú seas intencional, ahí te vas a fortalecer. Hola, ¿qué tal familia de RIS Online? Sí, señores, bienvenidos a la cuarta parte de nuestra serie Conscientemente, decisiones que bendicen tu vida. Gracias por darnos la oportunidad de estar hoy con ustedes. Gracias por acompañarnos, por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares, hasta sus dispositivos móviles, pero sobre todo por darnos esa hermosa oportunidad de llegar hasta su vida con una palabra sencilla que esperamos sea de mucha bendición y de mucha edificación para ustedes y para los que les rodean. Gracias también a los que semana a semana están compartiendo el link, están compartiendo el app de nuestra Iglesia Ministerio Internacional Reyes y Sacerdotes. Esta es la casa virtual de la Iglesia Ministerio Internacional Reyes y Sacerdotes. Gracias por darnos esta hermosa oportunidad, por ser un instrumento de bendición para poder llegar a otras personas. Gracias también a los que no solamente están compartiendo el link, a los que están compartiendo el app, a los que nos apoyan en oración, a los que nos apoyan financieramente. Gracias, que el Señor les bendiga y les retribuya de una forma abundante, poderosa y sobrenatural como solamente Él sabe y como solamente Él puede hacerlo. Ya lo saben también, recuerden que pueden dejar sus peticiones, pueden dejar todas sus peticiones. Si tienen alguna petición, se comunican ahí por interno, en privado, con alguno de los anfitriones y con mucho gusto, con mucho amor, con mucha disposición vamos a tomar sus peticiones y las vamos a remitir al grupo de oración, al grupo de intercesión de nuestra iglesia. Así que todo está listo, todo está dispuesto. Déjenos saber desde dónde nos están acompañando, con cuántas personas están viendo ahora mismo la transmisión de la Iglesia Ministerio Internacional Reyes y Sacerdotes. Qué bendición puede estar aquí, así que no se muevan porque esto es RIS Online. Estamos en la cuarta parte de nuestra serie Conscientemente, actitudes que bendicen nuestra vida, o mejor, decisiones que bendicen nuestra vida. Y escuché hace años una historia muy particular que me impactó mucho. Y la historia cuenta que en una congregación un pastor estaba animando a su congregación a comprometerse en el servicio de la obra. La gente había estado entrando como en una pereza espiritual y de alguna manera no querían ningún compromiso. Después de terminar esa enseñanza, una niña que estaba en silla de ruedas le pidió a su mamá que la acercara donde el pastor y la niña le dijo: pastor, yo asumo el desafío, yo quiero servir. El pastor se quedó mirándola y la niña entendió que el pastor estaba o perplejo por la respuesta de la niña o porque de repente decía: ¿cómo lo vas a hacer? Y la niña rápidamente le respondió, entendiendo, le dijo: pastor, yo sé que usted puede pensar que por mi situación, por mi condición, no puedo tener un servicio activo, pero sabe, yo le quiero pedir algo. Usted anunció hace tiempo que viene una actividad, que viene una campaña donde se van a invitar personas nuevas. Yo le quiero pedir esto: deme una lista de personas. Deme una lista de personas y yo me comprometo a orar por esas personas para que esas personas acepten la invitación y lleguen a la actividad. ¿Y saben algo? Desde ese día que le entregaron la lista a la niña para empezar a orar por esas personas, ella se comprometió y el compromiso fue orar por esas personas. Y la sorpresa fue tan linda que cuando llegó la actividad, cuando llegó el momento de la actividad, las personas por las que la niña había estado orando llegaron a la actividad y estuvieron en la iglesia. ¿Saben algo? Cuando uno quiere servir, lo único que necesita es disposición. Y de eso quiero hablarles hoy, de una decisión trascendental que puede cambiar nuestra vida, de una decisión que tiene que ser consciente e intencionalmente, y es la disposición para servirle a Dios. Yo quiero decirles algo. Uno de los privilegios más grandes que Dios me ha dado después de conectarme con Él ha sido el privilegio de servirle. Y cuando hablo de servirle, no hablo desde el ministerio, desde lo que yo desempeño como pastor, no. Cuando hablo de servir, hablo de lo primero que hice en la congregación. Yo recuerdo que tenía unas cuantas semanas asistiendo a la iglesia
Y había ido con un amigo y nos visitaron de la iglesia a nuestra casa, y cuando nos visitaron nosotros hablamos con las personas que nos visitaron, con los líderes espirituales que nos visitaron a nosotros, y les dijimos que queríamos hacer algo. Y la primera tarea que nos dieron fue la tarea de recolectar las ofrendas. Era una iglesia sencilla, una comunidad de no más de 50 personas, y uno iba con un recipiente, uno pasaba por todas las, como eran 50 personas y 2 personas haciéndolo al tiempo, era muy rápido. Recuerdo que yo hice eso, fue lo primero que yo hice, el primer servicio que yo presté para Dios fue ir recolectando las ofrendas en la iglesia donde yo nací. De ahí pasé al parqueadero, a ayudar a las personas a ubicar los vehículos, a prestarle atención a los vehículos mientras estaban en el servicio, luego ayudarlos a salir, ayudarlos cuando salían del parqueadero, en fin, era un servicio. De ahí pasé también, recuerdo, a la parte de la logística, estuve en la intercesión, que es la oración, cuando siempre les decimos a ustedes al iniciar la reunión que oramos por las peticiones. Yo estaba en esa parte, serví en el sector de matrimonios, luego con jóvenes, luego me llamaron al ministerio pastoral como pastor de jóvenes, en fin, ha sido una bendición, servirle a Dios ha sido una de las bendiciones más grandes, que he podido tener desde que me conecté con el Señor. ¿Saben? Una de las cosas que les puedo asegurar es que para servirle a Dios no se necesita, como algunos piensan, o mucho tiempo o mucha capacitación. Para servirle a Dios lo que en realidad se requiere es disposición. Y quiero decirles esto, servir a Dios ha sido una de las decisiones que más han bendecido mi vida. Y reitero, no estoy hablando del servicio como pastor, no. Como pastor, como líder espiritual, no, el servicio a Dios. Si no hubieras llegado a ser pastor, créanme que les estaría diciendo lo mismo, porque definitivamente servirle a Dios ha sido un eje, ha sido un factor, una columna fundamental para ver la bendición de Dios en mi vida. Me ha bendecido tanto Dios mientras le sirvo, me ha bendecido tanto ver vidas cambiadas, ver vidas transformadas, me ha bendecido tanto ver cómo personas en algún momento uno les sirve y se sienten tan agradecidas, dicen que tienen una deuda y uno dice, pero ¿por qué si simplemente estaba haciendo algo que otro habría hecho por mí? Yo nunca me he sentido presionado para servir a Dios, tampoco ha sido una carga, y reitero, entre más pasa el tiempo, más ahora que llevo ya 25 años sirviendo como pastor, entre más pasa el tiempo, yo más siento que es un privilegio servirle, siento que es más grande el privilegio de servir de alguna forma, de retribuir de una mínima manera todo lo que Él ha hecho por mi vida. También tengo que aclararles algo. Nunca fue mi intención servir como pastor, era lo que más miedo le tenía. Yo decía, yo no quiero, predicar es muy difícil, y vaya que lo sigo viendo como algo complejo. Estar aquí frente a ustedes hoy no es fácil. Ustedes me ven mirando a la cámara, hablándoles de una manera muy intencional, pero no es fácil. Yo siempre que voy a empezar una enseñanza tengo como cosquilleo dentro de mi ser. Cuando voy a alguna tarima, alguna iglesia, cuando estoy pasando, cuando me anuncian, cuando voy caminando mientras se enciende la luz y prendo mi iPad o algo, siento un cosquilleo, una ansiedad interna que no sé cuándo se me va a quitar. Y una vez un anciano predicador me dijo, el día que eso desaparezca, deja de predicar porque perdiste la pasión. Pero reitero, yo no quería ser pastor. Yo no tenía miedo, además que veía a mi pastor cómo a veces experimentaba situaciones que yo no quería experimentar, situaciones para las que yo no estaba preparado. Por eso yo decía, yo no quiero, no, como heme aquí, envía a otro, yo no quiero hacerlo. Pero cuando empecé a hacerlo, me ha transformado Dios viendo cómo se transforman otros. Voy a repetir esto. Cuando empecé a servir de una manera más intencional a Dios, Dios empezó a transformarme a mí mientras yo veía cómo Dios transformaba a otros. ¿Saben? En el caso de ustedes, les quiero preguntar de manera muy directa. No voy a hablar del grupo, voy a hablar de ti, sí, tú que me estás viendo allí. ¿Has considerado de alguna manera servirle a Dios? ¿Has considerado servirle a Dios? ¿Lo tienes entre tus planes inmediatos? ¿O siempre has pensado en voy a hacer algo, quisiera servir de alguna manera, pero nunca lo has hecho? Mira, ¿cuáles son los argumentos que tú crees que tendrías, los argumentos más fuertes que tú crees que tendrías que vencer para llegar a servirle a Dios? El temor,
las heridas. Hay gente que dice, no, es que yo no estoy preparado, yo no estoy sano para servir. Nunca lo vamos a estar, porque mientras estemos en la tierra vamos a tener heridas. ¿Dónde crees tú que serías más útil en el servicio a Dios? ¿En qué parte? ¿En qué área? ¿Qué podrías hacer? Porque también quiero aclarar que servirle a Dios no se trata solamente de hacer algo dentro de lo que conocemos como iglesia, que en realidad es congregación, porque la iglesia no es el edificio, la iglesia somos las personas. O hacer aquí en línea se necesita tanto servicio. Los anfitriones son personas que sacan de su tiempo y se disponen para servir, para atender, se capacitan, son capacitadas para empezar a servir, para empezar a atender la necesidad que hay, que cada vez va creciendo más en esta movida digital. ¿Y dónde crees tú, te repito, que serías más útil en el servicio a Dios? Ahora, quiero que veamos de una forma muy sencilla por qué el servicio a Dios es una decisión consciente e intencional que transforma nuestra vida. Así como el eslogan de esta serie, conscientemente, decisiones que bendicen nuestra vida. ¿Por qué servirle a Dios? Es una decisión que debe ser intencional, que debe ser consciente e intencional. ¿Y sabes qué? Bendice nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, quiero que me acompañen, por favor, a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a mirar el versículo 58. Voy a leer primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, que es el último versículo de este capítulo 15. Y dice de la siguiente manera. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 58, dice: así que hermanos amados, así que hermanos míos amados, o así que amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Voy a leerlo una vez más de corrido. Así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Esto es poderoso. Seguros que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Si miramos detenidamente todo este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo explica varias cosas. En primer lugar, explica que la muerte, óyeme bien, explica que la muerte de Jesús y su resurrección son fundamentales para la fe del cristianismo. O sea, sin resurrección, sin la muerte y la resurrección, no estaríamos acá nosotros ni siquiera reunidos de manera virtual. En segundo lugar, explica que Jesús se le apareció a varias personas después de su resurrección. A más de 500 personas fueron testigos de que él había muerto en la cruz y lo vieron resucitado, incluyendo los apóstoles. En este capítulo 15, el apóstol Pablo afirma que si Cristo no hubiera resucitado, la fe cristiana sería vana. Porque el fundamento del cristianismo no es ni la Biblia, el fundamento del cristianismo no es ni Jesús, porque si usted dice con otro grupo religiosos también tienen un libro, también tienen un Mesías, pero la diferencia entre el cristianismo y cualquier otra doctrina que corre por ahí es la resurrección, porque Jesús resucitó. Y Pablo lo deja claro. Pero en el último versículo, oigan esto, en el último versículo nos habla Pablo y nos dice que por causa de todo lo anterior, por causa de que de la muerte y la resurrección de Jesús, que por causa de que la fe cristiana está sustentada en la resurrección de Jesús, por causa de que él, si él no hubiera resucitado, en vano nosotros estaríamos reunidos, en vano nosotros tendríamos una fe. Por eso mismo Pablo dice, ¿saben algo? Como eso es real, por causa de todo eso, nosotros tenemos que estar firmes, nosotros tenemos que estar constantes y trabajando, dice, arduamente. Y ese trabajo arduo, ¿qué es? Oigan esto, ese trabajo arduo, ¿qué es? Sino algo que se hace consciente e intencionalmente. Y Pablo dice, ese trabajo no es en vano. Y eso tiene que llenarnos a nosotros de regocijo y entender que entonces servirle a Dios de manera consciente e intencional es algo que trae retribución, que trae bendición para nuestra vida. Es algo que Dios nos va a retribuir de una forma abundante como solamente Él lo sabe hacer. Servimos a Dios por gratitud.
porque Él es un Dios real. Le servimos a Dios porque Él es un Dios vivo. Le servimos a Dios porque Él está interesado en nosotros y mostró ese interés cuando envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por ti y a morir en la cruz del Calvario por mí. Por eso el servicio que le prestamos a ese Dios nunca será en vano. ¿Saben? Uno de los más grandes peligros es la antítesis del servicio. Y yo quiero decirles, yo sé que hoy hay mucha gente que dice, no, pero es que hay lugares donde uno empieza a servir y uno se estalla. Sí, eso pasa. Pero quiero decirles que hay un peligro más grande y es el estar allí como, diría negligentemente, como con pereza espiritual para servir. He visto más gente desconectarse de Dios por no estar sirviendo, por causa del no servir, que gente que ha estado muy activa, que se ha estallado y se ha desconectado. Es menos la gente que ha llegado a cansarse de servirle a Dios que aquella que es mucho menos en número. La gente, quiero aclarar esta idea muy bien porque no quiero que se preste para malas interpretaciones, es más la gente que se desconecta de Dios por causa de no servirle que aquella que se desconecta por un cansancio espiritual. Es mucha más. Por eso yo prefiero, sí, obviamente el activismo dentro de la iglesia no tiene sentido. Obviamente, yo siempre estoy enseñando que tenemos que guardar las proporciones y que la clave para uno no sentirse fatigado con su servicio a Dios es la vida devocional. Cuando uno se mete con Dios en una vida devocional, cuando uno tiene una vida espiritual, uno tiene una conexión con Dios, lo que uno hace para Dios no es una carga. Uno puede regular, uno puede tener un equilibrio entre todo lo que le rodea, familia, congregación, servicio, amigos, lo que se conoce como discípulos. Y también tenemos que entender que la única forma de servir no es dentro de una congregación. Hay muchas otras formas en las que podemos servir nosotros a Dios. Todo lo que nosotros hagamos con la intención de glorificar a Dios ya tiene un rótulo de servicio. Lo que tú haces en la oficina, lo que tú haces por los vecinos, lo que tú haces por los ancianos, lo que tú haces por tus compañeros de estudio, de universidad, que lo haces con la intención de glorificar a Dios, eso es un servicio. Eso es un servicio. Y entre más intencional seas en esto, Dios más te va a bendecir. Pero ¿qué quiero que aprendamos hoy? Para servir a Dios correctamente se requiere amor, entrega, disposición, fe y obediencia. Oiga esto. Para servir a Dios correctamente se requiere amor, entrega, disposición, fe y obediencia. Quien aplique esto a su vida será transformado. Uno puede tratar de hacer esto, uno puede tratar de aplicar por separado cada uno de estos elementos y obtener resultados. Pero créanme que cuando uno hace esto en medio del servicio, el resultado es impresionante. Impresionante cuando uno está sirviéndole a Dios y uno lo hace con amor, con entrega, con disposición, con fe y con obediencia, como Dios lo pide que lo haga. Uno empieza a ser transformado. El servicio a Dios. Tú quieres crecer en tu vida espiritual, disponte a servir. Tú quieres avanzar, tú quieres madurar en la fe, disponte a servir. Hay un plus, hay algo sobrenatural en el servicio. Y cuando nosotros nos disponemos a servir, obviamente vamos a ser bendecidos, vamos a ser transformados. Por eso el servicio a Dios es una decisión consciente e intencionalmente que se debe dar si uno quiere avanzar, si uno quiere que su vida sea bendecida, si uno quiere que su vida sea transformada. Hoy hay muchos argumentos, hoy hay muchas personas que sacan muchas excusas, que tienen muchas razones, muchos razonamientos para no servir y son respetables. No es una obligación, pero si tú quieres tomar una decisión, y de eso se trata esta serie, conscientemente, decisiones que se toman conscientemente, intencionalmente para bendecir la vida. El servicio es una de esas que no se puede quedar por fuera. Por eso no podemos pasar a otra temporada sin primero mencionar, sin incluir esto, el servicio, dentro de las decisiones intencionales, conscientes que hacemos y que bendicen de una forma abundante nuestra vida. Mira, obviamente hay personas que le sirven a Dios y no lo hacen con amor. Eso también está claro. Pero nosotros no nos estamos enfocando en esto. Hay gente que lo hace por el deseo de ser reconocidos, porque el servicio a Dios trae reconocimiento. Jesús dijo, ¿quieres ser el primero? Sirve a los demás. ¿Quieres ser el primero? Sírvele a todos. Lo que pasa es que para el ego, el servirle a los demás es una señal de debilidad. Pero en realidad cuando uno empieza a servir, se empieza a empoderar. Dios empieza a darle autoridad, porque a través del servicio que se da con amor, a través del servicio que se hace con pasión, con todo lo que les acabo de mencionar, amor, entrega, disposición, fe y obediencia, uno empieza a tener autoridad. Y puede haber personas que lo hagan, pueden existir, seguramente las hay,
Personas que hacen esto de una forma, digámoslo así, no lo hacen con ese amor, con ese deseo, con esa pasión. Sí, lo hacen por sus propias motivaciones, puede ser, pero ese no es el caso tuyo ni es el caso mío. Esa no debe ser nuestra motivación. Porque todo lo que hagamos con el fin de agradar a Dios es contado como servicio. Esta podría ser una máxima hermosa. Todo lo que hagamos con el fin de agradar a Dios es contado como servicio delante de Él. ¿Saben? Hoy es muy normal. Estamos en esta época de influencers y de tantas movidas digitales. Es muy normal que la gente busque el reconocimiento sin servicio. Y en realidad en el cielo se nos va a reconocer por el servicio. Así que buscar un reconocimiento aquí sin servir es como raro, es como extraño. Pero de ahí viene el vacío que está experimentando esta sociedad. De ahí viene esta sociedad se está levantando sin valores y con unos enfoques muy destructivos. Pero ¿qué tal si nosotros asumimos el reto? Asumimos el reto de empezar a servir de manera intencional. Empezamos el reto de empezar a servir consciente e intencionalmente. Por eso, ¿cuál es el desafío que te quiero dejar hoy para terminar y que oremos? ¿Cuál es el desafío? El desafío es el siguiente. Desafíate a servir de manera consciente e intencional a una, como mínimo a una, o varias personas que no sean cercanas. Esta semana, desafíate a servirle de manera consciente e intencionalmente por lo menos a una persona que no sea una persona cercana. Y mira cómo se siente esa persona cuando tú le sirves y cómo te sientes tú. Te vas a dar cuenta que va a ser algo poderoso, algo que yo no te puedo describir aquí mientras lo estoy diciendo. Te estoy animando, pero si tú lo haces, te animo a que me cuentes lo que pasó. Te animo a que me cuentes tu historia. A alguien que no sea muy cercano, sírvele de manera consciente e intencional. ¿Qué sé yo? Si es en el trabajo, ayúdale a limpiar el escritorio. Si es en el trabajo, ayúdale con los problemas que siempre está teniendo. Llévale un café, sírvele sin predicarle. Y mira cómo se siente esa persona y cómo te sientes tú mientras tanto. Ayuda a pasar a un anciano la calle, a un adulto mayor, ayúdale a pasar la calle, a una persona en situación de discapacidad, sírvele. Ayúdale al portero del edificio con algo. Y mira cómo se siente. Pero no solo cómo se siente él, sino cómo te sientes tú mientras lo haces. ¿Oramos? Amado Dios y Padre Celestial, en este día te damos muchas gracias por esta linda oportunidad que nos has dado hoy de estar aquí, de recibir esta palabra, de recibir esta enseñanza, Señor. Gracias, porque el servicio, Señor, es una decisión consciente e intencional que nos transforma, que nos bendice. Señor, porque tú lo dijiste, tú siendo Dios, cuando te hiciste hombre, Jesús, tú dijiste, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Ese es el orden tuyo, el orden divino para avanzar en la vida. Señor, es casi que imposible avanzar en la vida sin tener un espíritu dispuesto al servicio. Señor, ayúdanos a servir con amor y pasión para ti, entendiendo que a veces los hombres no podrán retribuirnos como nosotros esperamos, pero tú siempre vas a retribuir y tú vas a retribuir de una manera más abundante de lo que nosotros imaginamos. Gracias, Señor, por la vida de cada persona que está ahora mismo conectada. Gracias, 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 Señor. Declaramos tu bendición en ese nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.